entrevista y tenemos con nosotros a Lourdes. Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Qué agrado aquí desde México, o sea, México ya estoy mezclando, desde España, que están más libres que nosotros acá por lo menos. De Oye, momento. con esto nunca se sabe. Preguntarte primero, hay una pregunta que le hacemos a todas las invitadas e invitados que vienen a Exploradores de Futuros, y es partir con algo muy básico, es ¿qué es para ti el futuro? ¿Qué es para Lourdes el futuro? Pues es una pregunta que yo también hago al iniciar mis clases eh, y, y claro, tengo mis respuestas, pero también tengo como la mezcla de todo lo que me van diciendo los alumnos. Lo primero que me viene es lo que vendrá, el futuro es lo que vendrá, y lo segundo que me viene es incertidumbre. Esas son como las dos palabras que relaciono yo con el futuro. Mira, incertidumbre. ¿Y cómo llegaste a la disciplina, a explorar el futuro? ¿Qué te llevó en la vida a llegar a eso? Pues es curioso porque aunque llevo mucho tiempo en la investigación y análisis de tendencia, es solo desde hace, pues a lo mejor 3, 4 años que empecé a investigar más en los estudios de futuro. Había oído hablar de ello antes, pero como que a mí me encantaba mi profesión, estaba muy centrada en las tendencias y, y como que no había explorado la disciplina de los estudios de futuro. Pasa algo curioso y es que las tendencias te indican un futuro, te indican como el futuro más probable. Según las señales que hay en el presente, pues tú extrapolas y parece que hay un futuro, ¿no? Para mí fue clave el descubrir que no hay un solo futuro, sino que hay muchos futuros posibles y que las tendencias evidentemente pues indican un camino, pero puede haber otras cosas que no están en el radar que pueden ocurrir y que siempre tenemos que estar abiertos a esas posibilidades. Entonces, no te sé decir exactamente cuál fue como el momento clave en el que pasé de solo tendencias a futuros, pero sí te diría que fue como hace 3 4 años que ya empecé como a estudiar más, a interesarme más en la perspectiva estratégica, en todo lo relacionado con diseño de futuros, estudios de futuro y bueno, de manera un poco autodidacta y también visitando algunos cursos a nivel nacional e internacional. Genial. Y en eso me gustaría preguntarte, cuando te presenté ahí aparece esto de Teach the Future, que hace un tiempo entrevistamos a Aletia, ella también es parte de esta comunidad, y me genera un poco de curiosidad, claro, sé que es algo relacionado con educación, con niños, pero bien, si tú nos pudieras explicar y contar un poquito más de esto, sería genial. Claro, Teach the Future es una organización internacional y su objetivo principal, su misión es acercar el pensamiento de futuros a los colegios y a las universidades, tanto a nivel de clase, ¿no? Pudiendo introducir pensamiento de futuros en el currículum, pero también en la formación al profesorado. La visión y bueno, el fundador es Peter Bishop, que él fue durante 30 años el director de Strategic Foresight del máster en la Universidad de Houston. Peter Bishop Mm, es como una eminencia en el mundo de los futuros y él tenía la visión cuando empezó Teach the Future de que igual que se aprende historia en el colegio, es necesario también aprender sobre el futuro. Y aprender sobre el futuro es aprender a entender el presente, tener pensamiento crítico, estar preparado para la incertidumbre, ser resiliente, todas esas habilidades que te da el pensamiento de futuro. Así que ese es el objetivo principal de Teach the Future, ya lleva pues más de 5 años existiendo y está presente en muchos países. Está en Latinoamérica, está en Europa, está también en Sudáfrica y bueno, poco a poco porque cuesta, es una disciplina muy emergente, cuesta en el mundo adulto, pues imagina cómo puede costar en los colegios y también está la limitación de que los planes de estudio son algo muy que tienen que pasar los ministerios de educación tienen que aprobar los currículum y todo eso, entonces de momento pensamiento de futuro está como una actividad extraescolar todavía, no como algo estandarizado. Pero ahí vamos, hay avances. perfecto. Mira, qué interesante.
Estoy acordando, claro, en Futures Literacy, que este como movimiento que tiene la UNESCO, y ellos declararon hace algún tiempo como el pensamiento de futuro, o Futures Literacy, como esta alfabetización del futuro, es una necesidad para el siglo XXI. Qué interesante trabajarlo con jóvenes o niños, y en eso preguntarte, como has trabajado con organizaciones y también con niños y jóvenes, ¿cuál es la principal diferencia o qué te ha llamado la atención de uno o del otro, como trabajando este tema con esos distintos grupos o audiencias? Es muy interesante la pregunta porque uno pensaría que hay muchas diferencias y yo te puedo decir que no hay tantas. Es interesante. Estuve hace muy poquito dando unas clases en un colegio en Sevilla, el Colegio San Francisco de Paula en Sevilla, que es un colegio súper innovador y que ha apostado por las skills, por enseñar competencias, también además del conocimiento. Y le he dado clases a niños de 11 y 12 años sobre Mm. pensamientos de futuros. Y te puedo decir que el nivel el de contenidos, a nivel intelectual, cuando tú explicas qué es el pensamiento de futuro, yo no he tenido que bajar mucho el nivel para acercar la disciplina a los chicos. A veces lo subestimamos a los niños y a los jóvenes, pero realmente si ilustras con ejemplos, si en la explicación eres didáctica, no he tenido que bajar mucho el nivel. Y sí que Buenísimo. me he encontrado que ya desde pequeños tenemos muchos prejuicios Mm. e ideas preconcebidas sobre el futuro y sobre las imágenes del futuro. eh, y los coches voladores están en el imaginario tanto de los niños como de los adultos, ¿no? Cuando alguien piensa en futuro es coches voladores, es automático. Mira qué interesante ese punto también, como desde niños podemos tener esas imágenes que, claro, yo no recuerdo a mi papá hablándome de coches voladores, pero sí me acuerdo de haber pensado en eso, como dónde lo habríamos adoptado, y interesante. Sí. Y en eso, tú mencionabas al principio como que el futuro para ti es incertidumbre, y es una palabra que a propósito del coronavirus y distintas cosas que han estado pasando a nivel global ha aparecido harto, y me gustaría preguntarte qué es para ti la incertidumbre. Pues la incertidumbre muchas veces se entiende como lo contrario de la certidumbre, ¿no? De tener certeza sobre las cosas, de saber qué va a pasar. Pero para mí la incertidumbre tiene un punto de oportunidad desde el pensamiento de futuro, y es que si vemos la incertidumbre, o sea, si somos conscientes de que hay incertidumbre y de que no podemos luchar contra ella, digamos que estamos ok con la incertidumbre, la podemos ver como una oportunidad porque entonces nos orientamos a la acción, no intentamos anticipar los cambios o intentamos entender mejor el presente para, para estar más preparados y ser más resilientes. Entonces, para mí el aprendizaje clave es que la incertidumbre está ahí, es imposible eliminarla y lo único que podemos hacer es aceptarla, abrazarla y, y simplemente estar, eso, verla como una oportunidad para ser proactivos y no, pues que no nos genere esa ansiedad que genera normalmente la incertidumbre. Y bueno, aquí como mi background, mi pasado o mi formación en psicología también me hace entender cómo funcionan nuestras cabezas, y el ser humano intenta buscar la certidumbre, el ser humano intenta siempre que tener todo bajo control para poder vivir y funcionar. Y entonces siempre va a intentar predecir el futuro, ¿no? Aunque no se pueda, pero siempre quiere como, ¿y qué va a venir? O necesito saber qué va a pasar mañana. Entonces, es algo a lo que nos tenemos como que desaprender y volver a aprender, porque instintivamente siempre vamos a intentar controlar algo que no se puede controlar. Interesante, claro, ese último punto, como tratar de controlar la incertidumbre. Claro, es bien frustrante tratar de hacerlo a propósito de lo que dice, porque no se puede. Y Exacto. seguimos, claro, seguimos quizás por décadas chocando con la misma piedra, tratando, pero no es posible. Y en eso, qué interesante también lo que mencionas del campo de psicología, cómo la psicología te ha potenciado esta exploración, un poco como cómo has podido, porque en tu declaración es claro, estudié psicología, pero trabajo ¿cómo estos dos mundos los has logrado unir? ¿Qué has descubierto en eso? Como qué luz ha estado la psicología en ese camino.
yo estudié psicología ya sabiendo que me quería dedicar a la investigación y análisis de tendencias. Yo me di cuenta como a los 16, 17 años que era muy buena encontrando como patrones. Y te voy a contar una anécdota pequeñita que es que yo vivía en Sevilla cuando era, bueno, nací y viví en Sevilla, pero mis padres son de Isla Cristina, de un pueblo marinero de Huelva, un pueblo Ya, pequeñito. Entonces yo me di cuenta de que mis amigas en Sevilla llevaban un tipo de ropa, un tipo de zapatos. Y al año siguiente llegaban a Isla Cristina. Y siempre era igual. Siempre había como, te dabas cuenta de que había una moda, una tendencia, y tardaba un tiempo en llegar al pueblo. Yo no sabía que era eso, ni que eso era tendencia, ni que nada. Pero vi un documental una vez con mi madre que hablaba del cool hunting, de la investigación y análisis de tendencia, como que era una profesión. Y ahí dije yo, ah, mira qué interesante, a mí yo creo que esto se me daría bien, me gustaría encaminar mi carrera por ahí, pero claro, yo tenía 17 años, no hay ninguna carrera oficial para ser analista de ujú, tendencias, entonces pensé que la psicología, al final las tendencias nacen del comportamiento, de los cambios en hábitos, en motivaciones, en valores de las personas. Entonces, entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro, me ayudaría mucho a entender las tendencias y por qué se producen. Entonces, me encantó la carrera. Creo que es una carrera que es como básica y fundamental para cualquier otra actividad que quieras desarrollar, entendernos mejor como individuos y como sociedad. Así que me ha servido mucho. No te sé decir en qué momentos me sirve y qué no, porque está como muy, la tengo muy ah, interiorizada. claro, claro, Pero sí, sí que siento que, por ejemplo, cuando en una empresa, yo ya sé que el ser humano como quiere el 1, 2, 3, ¿no? Para la estrategia. Es como, dime cuáles son las tendencias para el año que viene o dime cómo mi empresa puede ser más ágil. Quiero el 1, 2, 3, ¿no? Quiero el 1, 2, 3 y yo sé que el cerebro le está pidiendo, como hablábamos antes, esa certidumbre. Entonces, el hacerles ver que no pasa nada, que es que tu cerebro de manera natural te pide esa certeza, pero que tenemos que entender que solo podemos manejar ciertas certezas, pero no todas. hay un manejo emocional también entonces en tus intervenciones, por así decirlo, como una Total. distinción claro, de la contraparte, qué buena. Eh, Me estaba tratando de acordar algo que mencionabas, que después me quedé pegada en lo de las emociones. Eh, pero claro, ha sido interesante cómo hemos ido entrevistando a distintas personas de distintos campos. Y yo vengo como mi background o campo inicial fue la parte de los negocios, que es como lo que uno directamente pensaría relaciona con las organizaciones. Y me ha llamado mucho la atención ya hace algunos años como por lo menos dentro del contexto chileno, como que se sacan un poco quizás esos conocimientos o se engloban en ciertos lugares específicos, como psicólogos en recursos humanos. Ujú. Pero claro, quizás no para pensar una estrategia, que es súper importante, como tú mencionas, para poder entender, ahí ya me acordé, como el cambio de valores, el cambio de cómo las sociedades se van transformando y cómo el punto de manifestación de las tendencias se puede dar por una cosa en particular, pero tiene una base también como cambio valórica, que cuando Ujú. empezamos a entender esos patrones podemos ir navegando mejor, como bien dices, la incertidumbre. Entonces, está bueno, claro, como esa transdisciplina que hemos ido hablando en otros capítulos, como el estudio de futuros también permite ir mezclando distintos campos, las artes, la arquitectura, la psicología, la filosofía, cosas que quizás no están tan relacionadas directamente con los negocios en este mundo más tradicional, por así decirlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que para ser analista de tendencias o para trabajar en temas de prospectiva o de futuros, esa transdisciplinaridad es fundamental. Tienes que ser una persona curiosa, tienes que ser una persona muy abierta de mente, y tienes que implementar el pensamiento sistémico, porque si tú quieres aprender sobre el presente y sobre el futuro, no hay otra que estar muy abierto a otras disciplinas. No puedes mirarlo solo como desde un túnel de tu profesión o de tu especialidad. Oye, y a propósito de lo que mencionas, que leí dentro de tu biografía esto de que estabas indagando sobre el pensamiento sistémico, ¿nos podrías contar un poco de esto para la gente que quizás no ha escuchado ese concepto? Sí, es fundamental. De hecho, hay muchos profesionales de los estudios de futuro que incorporan ya
la parte de pensamiento sistémico, y es que digamos que hay como una separación entre el pensamiento científico tradicional, que intenta como controlar todas las variables para poder establecer hipótesis y demostrar ¿no? lo que es el método científico. El pensamiento sistémico no es que vaya totalmente en contra, pero es complementario y te dice, para entender el mundo y la complejidad es necesario saber que hay muchas interrelaciones y hay muchas interrelaciones en diferentes escalas. Entonces, no podemos establecer como una causa y efecto lineal. Te pongo un ejemplo. Queremos acabar con la pobreza en el mundo. Es que no podemos encontrar una causa para eliminarla, que es lo que nos gustaría. Tenemos que entender muy bien a nivel sistémico, en lo local, en lo estructural, en lo global, cuáles son los sistemas que están afectando a ese problema que es la pobreza, ¿no? Y el pensamiento sistémico básicamente es entender las relaciones, cómo está todo conectado y cómo las relaciones no son causales, no hay una causalidad lineal directa. Y la exploración de señales de cambio y tendencias, como te abre las posibilidades de búsqueda, por así decirlo. Sí, Bárbara, Y se cortó y no te escuché al principio, perdona. que me parece bastante útil el pensamiento sistémico para la indagación de señales de cambio y tendencias, como para evitar el sesgo, por así decirlo, que todos lo tenemos, pero amplía un poco la búsqueda, por así decirlo. Exactamente, y déjame que te ponga un ejemplo. Yo cuando enseño cómo encontrar señales de cambio y tendencias, lo que hago es que les presento a los alumnos y las alumnas muchas señales de cambio que no, parece que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Como noticias, innovaciones, tecnología, algo que tiene que ver con la educación, algo que tiene que ver con las ciudades, algo que tiene que ver con el sector sanitario, con la banca, cosas que parece que no tienen mucho que ver. Y el cerebro humano lo que intenta es categorizar rápidamente para poner orden. Entonces, lo que solemos hacer es comida con comida, cosmética con cosmética, tecnología con tecnología, banca con banca. El pensamiento sistémico lo que te ayuda es que a lo mejor la señal de cambio de tecnología, la de salud y la de educación están diciendo lo mismo, porque como decíamos antes, la necesidad o el valor que subyace en el cambio de comportamiento de las personas a lo mejor es que nos estamos preocupando más por la salud. Y ha salido una innovación tecnológica que ayuda a eso. En el sector educativo se está haciendo yoga y mindfulness, y en la banca se están estableciendo programas también de bienestar. Entonces, ahí está el patrón, ahí está la tendencia. Y para eso necesitas tener ese pensamiento sistémico y no categorizar de manera automática. Tienes que ir en contra de tu cerebro, en contra del piloto automático de tu cerebro que hace plin, plin, plin y te categoriza todo para entender. Claro, qué desafío eso que tú dices, claro, nuestro instinto, nuestro cerebro funciona así, claro, es como ir en contra, como bien dices, de cómo funciona naturalmente, por así decirlo. Exacto. Sí. Y hay que estar como consciente de eso la mayor parte del tiempo para darse cuenta, porque uno muchas veces el hábito hace que sigas haciendo lo mismo. Claro, hay que practicarlo, yo siempre lo digo, no hay que ser un gurú para hacer el trabajo que yo hago, porque antes había como esa cosa de, uy, los que ven las tendencias parece que son unos gurús, para nada, pero requiere práctica, claro, pero requiere práctica, tú tienes como que ser muy consciente de que tu cerebro va a intentar categorizar por lo que conoce, con lo que está de acuerdo, ¿no? Cuando tú quieres una tendencia que te parece estupenda, nada más que haces buscar señales que apunten hacia esa dirección. Está el sesgo de querer buscar lo que concuerda con tu manera de ver el mundo. Entonces hay que practicarlo para ser consciente de todos esos sesgos que tenemos. Buenísimo. Oye, muy interesante. Vamos a ir a un pequeño break musical y vamos a seguir hablando de señales de cambio y tendencias. Muy bien.